Bienvenidos a la tercera sesión del aula virtual de farmacología. Hoy hablaremos sobre la farmacodinámica. Aprenderemos sus conceptos básicos y conoceremos algunos tipos de receptores. Los objetivos de esta sesión son definir qué es la farmacodinámica, identificar los tipos de receptores que median la respuesta a fármacos, comprender el concepto de afinidad y comprender el concepto de eficacia. ¿Qué es la farmacodinámica? La farmacodinámica se define como la disciplina de la farmacología que tiene como objeto estudiar cómo el fármaco ejerce su acción en un individuo. Así, vamos a entender los procesos celulares y o fisiológicos que hacen posible la respuesta de un objeto de investigación o un individuo a un fármaco y establecer cuantitativamente la relación entre la cantidad de fármaco administrado y la magnitud del efecto. Para que un fármaco ejerza su efecto, tiene que unirse a una molécula especializada de la célula, a la que denominaremos receptor. Esa molécula puede estar en la membrana de la célula o puede estar al interior, como veremos más adelante. Una vez el fármaco se une a su receptor, se activan componentes al interior de la célula, que pueden ser enzimas, y estas enzimas van a tener como efecto la activación de otros componentes celulares, a los que denominaremos efectores. Estas moléculas, una vez se activan, pueden migrar a los diferentes puntos de la célula y ocasionar un efecto biológico, como nos muestra el ejemplo, en este caso sería la transcripción de un gen. Todo este proceso, todas las reacciones químicas que se producen una vez el ligando se une a su receptor, es lo que se denomina transducción de señales, y es lo que hace posible que un fármaco ejerza su efecto. Como les mencionaba, para que un fármaco realice un efecto biológico necesita unirse a una molécula especializada a la que denominaremos receptor. Los receptores en términos generales pueden ser agrupados en 4 tipos. Receptores acoplados a canales iónicos, también se conocen como receptores ionotrópicos, receptores acoplados a proteínas G o receptores metabotrópicos, receptores con actividad enzimática, básicamente son receptores con actividad de cinasa, ya hablaremos en detalle qué implica ser una enzima con actividad cinasa, y receptores intracelulares que usualmente ejercen su efecto en moléculas del núcleo. Los receptores o acoplados a canales iónicos permiten el flujo de iones hacia el interior de la célula o desde el interior hacia el exterior de la célula según el gradiente de concentración del ion que está fluyendo por el canal. El efecto es cambiar el potencial de membrana de la célula, bien sea porque hiperpolarizan la célula o porque causan una despolarización. El tiempo es en milisegundos, son respuestas muy rápidas. Y un ejemplo de este tipo de receptores son los receptores nicotínicos para la acetilcolina. Los receptores acoplados a proteínas G, como su nombre lo indica, están unidos a un conjunto de proteínas especiales conocidas como proteínas G. Usualmente estas proteínas están compuestas por 3 subunidades y una vez el ligando se une a su receptor, origina la disociación de la proteína, permitiendo que una de sus subunidades, usualmente la subunidad alfa, interactúe con enzimas o moléculas efectoras en la membrana de la célula. La activación de estas enzimas a nivel de membrana originan la activación a su vez de un segundo grupo de moléculas o un segundo grupo de efectores conocidas como segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros pueden ocasionar la liberación de calcio, la activación por fosforilación de otras proteínas o pueden cambiar la excitabilidad de la célula, ocasionando así un efecto biológico. Usualmente los efectos biológicos mediados a través de proteínas G tardan segundos. Y como ejemplo de este tipo de receptores tenemos los receptores muscarínicos también para la acetilcolina. El tercer tipo de receptor son los receptores con actividad enzimática, y los más comunes involucrados en la respuesta a fármacos son los receptores con actividad de cinasa. Esto implica
que son receptores que una vez se une el ligando a ellos, son capaces de incorporar fosfatos en su estructura o de transferirlos a la estructura de otra proteína. El resultado es la transcripción de genes, la síntesis de proteínas que van a mediar efectos a nivel de la célula. La respuesta es un poco más lenta comparado con los dos receptores anteriormente mencionados, tarda horas. Y como ejemplo de este tipo de receptores están los receptores a citocinas. Finalmente están los receptores nucleares o intracelulares. En este caso, el ligando tiene que ser lo suficientemente liposoluble para atravesar la membrana de la célula y unirse a su receptor. Una vez se forma el complejo ligando-receptor, este puede unirse a elementos del núcleo como el ADN y promover la transcripción de genes. Posteriormente, se sintetizarán las proteínas que van a mediar el efecto celular. El tiempo que tarda en producirse el efecto es el más lento comparado con los otros tres receptores. Tarda horas. Y como ejemplo de este tipo de receptores tenemos los receptores a estrógenos. La afinidad es una medida que permite describir cuantitativamente la unión de un ligando por su receptor. Para entender el concepto de afinidad, es muy útil utilizar este modelo de acción de masas, donde del lado izquierdo se representa la concentración del receptor y ligando en su forma libre, y del lado derecho tenemos la concentración del complejo receptor-ligando. La formación del complejo está cuantitativamente descrita por la constante de asociación, mientras que el retorno a la concentración de receptor y ligando libre está descrito por la constante de disociación. En el equilibrio, el cociente entre la constante de disociación y la constante de asociación me permite definir el parámetro KD o constante de disociación en equilibrio. Y este parámetro es fundamental porque es el que me permite conocer la afinidad del ligando por su receptor. Cuando el KD es muy pequeño, la afinidad del fármaco por su receptor es muy alta. Cuando el KD es muy alto, la afinidad del fármaco por su receptor es baja. Finalmente tenemos el concepto de eficacia. Esta se define como la respuesta máxima que se obtiene cuando el fármaco se une a su receptor. Como pueden observar en la gráfica, a medida que se incrementan las concentraciones del fármaco, se va obteniendo una respuesta cada vez mayor en el individuo o en el objeto de investigación hasta llegar a un valor máximo. Si las concentraciones se aumentan por encima de la concentración que origina el efecto máximo, se empiezan a tener efectos laterales que incluso pueden llegar a ser efectos tóxicos. La diferencia entre las concentraciones que me producen el efecto deseado y las concentraciones que me permiten los efectos laterales o efectos tóxicos es lo que determina la ventana terapéutica. Y es un concepto bastante importante al momento de empezar a trabajar con un fármaco. Espero esta presentación te haya sido útil y hayas podido complementar la información obtenida en la clase. No olvides revisar la ruta de aprendizaje y de leer los capítulos sugeridos en ella. Hasta luego. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.